Hola, mi nombre es Rosa Montserrat Corella. Soy estudiante en la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura de Enseñanzas de las Matemáticas y a continuación les daré una breve explicación acerca de la ley de senos y de cosenos y cuándo se aplica cada una de esas leyes, y vamos a resolver un ejemplo de cada uno para que nos quede un poco más de claro lo que es en sí cada una de esas leyes y cuándo se aplica y cómo. Para empezar, la ley de los senos nos dice que en todo triángulo las medidas de sus lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos, y como resultado nos da esta fórmula que dice que el lado A va a ser proporcional al seno de su ángulo opuesto y este va a ser igual al lado B, que va a ser proporcional al seno de su ángulo opuesto, y así con el lado C va a ser proporcional al seno de su ángulo opuesto. Y esta ley se aplica cuando nos dan a conocer en un triángulo dos lados y uno de sus ángulos opuestos a ellos, o nos dan a conocer también un lado y dos ángulos adyacentes a él. O sea, si nos dan a conocer cualquiera de estas dos, podemos aplicar la ley de los senos. A continuación vamos a ver un ejemplo en el que vamos a aplicar dicha ley, pero ya les explico por qué. En este ejemplo nos pide calcular el valor de B si tenemos que el lado A vale 5 centímetros y el ángulo alfa 33 grados y el ángulo beta 36 grados. Primeramente, tenemos que analizar la información que tenemos. Aquí nos están dando dos de sus ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta, y nos están dando también un lado. Entonces, ¿qué nos decía la ley? Que si nos dan a conocer un lado y dos ángulos adyacentes, podíamos aplicar esta ley. Y en este caso tenemos un lado y dos ángulos. Entonces, es por ello que vamos a aplicar esta ley de los senos para poder encontrar el valor de B. Y aquí tenemos la fórmula, que es la ley de los senos, y por lo regular siempre se utilizan dos. En este caso, vamos a utilizar el lado A y que va a ser proporcional al seno de su ángulo opuesto, porque aquí nos están dando el lado A y su ángulo opuesto, que es alfa, es por ello que vamos a agarrar esta parte, y la otra parte es la que nos piden, entonces nos piden B, entonces vamos a agarrar esta. Con estas dos vamos a trabajar, aquí están. Entonces tenemos que el lado A va a ser proporcional al seno de su ángulo opuesto y va a ser igual al lado B y al seno de su ángulo opuesto. Entonces, aquí vamos a sustituir valores de la fórmula y tenemos que el lado A pues vale 5 sobre el seno de su ángulo, que el seno del lado A del ángulo es el seno de 33 grados, como aquí lo puse, es 0.544, que este va a ser igual al lado B, que no lo tenemos, lo vamos a dejar en B, pero sí tenemos su ángulo opuesto, que es beta, que es igual a 36 grados, entonces el seno de 36 grados es 0.587. Aquí está. Entonces ahora, para despejar B, tenemos que B es igual a 5 por 0.587, porque este estaba dividiendo, pasa multiplicando aquí y dividimos entre 0.544. Y esto, efectuamos esta operación, 5 por 0.587 entre 0.544 nos da un total de 5.40 centímetros, que este es el valor de B. Entonces, mediante la fórmula de la ley de los senos, encontramos el valor de B, ya que nos daban dos ángulos y un lado.
Es por ello que aplicamos mediante esta ley y así quedó resuelto este valor. Y a continuación les hablaré un poco sobre la ley de los cosenos. La ley de los cosenos nos dice que en todo triángulo el cuadrado de cualquier lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, menos el doble del producto de esos lados por el coseno del ángulo que forman. Y nos da como resultado estas tres fórmulas, como les dije, nos da el cuadrado de cualquier lado. El cuadrado de cualquier lado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble del producto de esos lados por el coseno del ángulo que forman. Y así con los otros lados. Si tenemos como resultado estas tres. Y estas se aplican cuando cuando nos dan a conocer en un triángulo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. O nos dan a conocer también los tres lados. Cualquiera, si nos dan a conocer dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, podemos aplicar por la ley de los cosenos. O si nos dan solamente los tres lados, podemos aplicar mediante la ley de los cosenos. Y a continuación vamos a ver un ejemplo donde se aplica dicha ley. Y les voy a explicar el por qué se aplica esa ley y cómo resolverlo. Dice, se tiene un triángulo cuyos lados A y C miden 45 y 66 centímetros respectivamente y el ángulo beta mide 47. Entonces dice, ¿cuánto mide el lado B de ese triángulo? Tenemos que calcular el lado B. Muy bien. ¿Y por qué lo vamos a hacer mediante la ley de los cosenos? Porque la ley de los cosenos nos dice que si tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, y aquí tenemos los dos lados, el lado A y el lado C, y el ángulo beta, que es el ángulo comprendido entre estos dos lados. Es por ello que lo vamos a aplicar mediante la ley de los cosenos, que son estas tres. Pero ¿qué nos pide calcular? Nos pide encontrar el valor del lado B. Entonces, vamos a elegir esta para encontrar el lado B. Y aquí está. Entonces, ahora solo es sustituir valores. Nos queda que B cuadrada va a ser igual a A cuadrada, que es 45 al cuadrado, más C al cuadrado, que es 66 al cuadrado, menos 2 por el lado A, que es 45, por el lado C, que es 66, por el coseno de B, que el coseno de B sería 47 grados. Entonces, tenemos que B cuadrada es igual a 45 al cuadrado es 2025, más al 66 al cuadrado es 4356, menos 2 por 45 por 46 y por el coseno de B, que es 47, nos da como resultado 4051.07. Entonces, B cuadrada es igual a esta suma, 2025 más 4.356 nos da 6.381 menos 4.051.07 y esto nos da que B cuadrada es igual a 2.329.92. Para despejar el cuadrado tenemos que sacarle raíz cuadrada. Entonces tenemos que sacarle raíz cuadrada. Le sacamos raíz cuadrada a 2.329.92 y nos da el valor de B, que es 48.26 centímetros. Aquí ya nos tenemos lo que nos estaban pidiendo, el valor de B. Y la sacamos mediante la fórmula, mediante la ley de los cosenos, ya que nos estaban dando dos de sus lados y un ángulo. Y así calculamos el resultado de B. Espero y hayan entendido los ejercicios
y sobre todo entendido lo que es en sí cada ley, cuándo se aplica y cómo. Y esto fue todo. Espero les haya gustado mucho este video y muchas gracias.